Oración para pedir perdón a Dios por los pecados, compuesta por el santo rey David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, límpiame de mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti pequé, cometí la maldad que aborreces. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír, hazme oír el gozo y la alegría. Aparta de mí pecado, aparta mi pecado de tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me alejes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores se volverán a ti y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido. Y nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al lunes 26 de enero del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela, en el norte. Si alguno quisiera ir al grupo de oración, allá en la 183, 4 cuadras abajo de la autopista, nos encuentra Mirandela. Olguita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Le invito para que comencemos con oración. Gracias, Norman, Dios lo bendiga. Muy buenos días para todos, Dios les guarde. También a todos los que están en sala, a todos aquellos que mucho más adelante se unirán a nosotros en este compartir de la palabra, en este recibir ese alimento diario que el Señor nos regala. Hoy que celebramos la fiesta de Timoteo y de Tito, estos discípulos fieles que acompañaron a Pablo en ese evangelizar, en ese llevar la palabra. A ejemplo de ellos, que son los que llevaron la palabra a los gentiles, gracias a Pablo, gracias a ellos que colaboraron con ese trabajo de la evangelización, ese correr, como le llamamos a Pablo, ese atleta de la evangelización, es que hoy nosotros estamos aquí presentes. Primeramente, y gracias al Señor que utiliza instrumentos como ellos, instrumentos que son dóciles a que el Señor haga esa obra maravillosa en ellos. Ejemplo de ellos, que nosotros también seamos esos ejemplos, esos instrumentos, esos canales de bendición que el Señor va utilizando para llevar la palabra a donde quiera que Él necesite que estemos. Entonces, con ese preámbulo, con ese recordar a estas dos personas, estos dos personajes importantes dentro de nuestra Iglesia Católica, dentro de este creer como cristianos, nos ponemos en la presencia del Papito Dios, invitamos a ese invitado principal, que es el que nos convoca realmente, a ese anfitrión, que es nuestro Señor, Padre y amado, Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, muchísimas gracias, Padre amado, por este santo día que tú nos regalas, por este nuevo despertar, por este nuevo caminar en ti, mi amado Rey, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos regalas, Señor, para reconocernos como humanos en nuestra fragilidad humana, Señor, que a veces nos hemos apartado de ti, Señor, que muchas veces, Señor, te herimos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con todo lo que hacemos, Señor, pero también para decirte que nuestro corazón te ama, mi amado Rey, y que te necesita, mi Señor amado. Que hoy te pedimos, Señor, que seas tú aquí regalándonos tu Espíritu Santo, Señor, para que en este momento ilumines, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para comprender lo que hoy tú quieres decirnos, Señor, en medio de esta realidad que vivimos, mi amado Rey. Sana
todas nuestras distracciones, sana nuestros temores, mi amado Rey, esas resistencias que tenemos y danos ese corazón dócil y disponible, mi amado Rey, para que seamos capaces, Señor, de escucharte, pero no solamente de escucharte, Señor, sino de hacer esa palabra vida en nuestra vida. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar la liturgia para el día de hoy. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de, perdón, es casi no se ve, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los procedimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria y sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella, y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimo Señor, hoy te pedimos que a través de esta palabra, Señor, nos hables como les has hablado a Timoteo y a Tito, Señor. Reaviva en cada uno de nosotros, amado Padre, ese don que has puesto en cada uno de nosotros y enséñanos a escuchar ese envío tuyo, Señor, con fe, con confianza. Señor, que esta palabra no pase de largo, sino que nos transforme, que nos fortalezca y que nos impulse a vivir y anunciar tu reino. Amén. Disponemos de un minutico de silencio para permitir que esta palabra se vivifique en nuestras vidas. Los hermanitos que quieran ir participando pueden abrir su micrófono, levantar su manito y compartir lo que el Señor ha regalado en este día de hoy. Feli, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Qué bello, digo, Señor, qué bello día cuando nosotros colocamos en manos de Él este día. Digamos, Señor, hoy tantas maravillas escucho a través de tu palabra y vienen a mi recuerdo bellas manifestaciones que encontré en el camino cuando nosotros misionamos. Y a través del Santo Evangelio, yo creo que es la mejor para nosotros, una indicación que el Señor nos da. Qué maravilloso, porque cuando nosotros llegamos a tocar puertas, a llegar a corazones necesitados, muchos de ellos no nos esperan, pero cuando tocamos y nos abren, sentimos la alegría y el gozo que el Señor nos da. Nos infunde como ese espíritu del Señor que nos llena. Y encontramos que cuando las personas son asequibles a nuestra visita, se sienten como tan halagados, como abrazados. Yo digo, Señor, qué maravillas porque nosotros lo primero que hacemos es casualmente decirle en esa casa que tengan paz, que el Señor ha venido de visita, que el Señor ha compartido ese pequeño día en una cosa muy grande para ellos. Ellos se sienten, las personas al escucharnos, muchas personas reaccionan y se sienten como tan recogidos, como tan unidos. Y qué bonito cuando encontramos personas que nos dan testimonio, personas que son agradecidos porque sienten que cuando nosotros llegamos con un don de la palabra, así sea pequeño, ellos sienten como esa dicha y hay esa alegría para transformar su día, como que sienten la alegría de que el corazón de ellos se transforma. Qué maravilloso decirle, Señor, gracias porque tu obra se va manifestando. Nosotros como instrumentos tuyos vamos regando la semillita como tú nos dices, Señor. Vamos sembrando en cada corazón la bondad, la misericordia, la templanza, todo aquello que nos provee, Señor. Que nosotros aprovechemos, Señor, esa gracia que tú nos das y la manifestemos de igual manera como lo está haciendo Pablo a través de esta primera lectura de Timoteo. Qué maravilloso cuando en el camino de nosotros a veces encuentro testimonios de las personas que nos dicen, yo fui tal persona que tal época usted pasó por tal lugar y hoy me he acercado más hacia el Señor. Otros me dicen, mire, esta niña, que las recuerdo, fueron a participar en las novenas y que fueron aprendiendo a cómo contemplar el rosario y cómo agradecerle al Señor, porque dice, yo ya me acerco más hacia usted,
yo encontré una niña tan hermosa dándome un testimonio tan bonito. Me decía, por usted vengo aquí, sigo mi camino y quiero ser como usted, una misionera. Yo decía, Señor, una niña de 8, 9 añitos que tenía en esa época y cuando yo volví me la encontré y me decía, qué hermoso. Eso lo siente a uno como lo hace aquí San Pablo, va guiando esas almas por el camino. Cada palabra yo asumo, va con tanto amor, va con tanta decisión que uno dice, Señor, dale firmeza a este corazón para que se vaya forjando su camino. Llénalo de gracias, llénalo de bendiciones, y no solamente para aquellos que se acercan, para todos los que nos escuchan, para todos los que viven la palabra del Señor. Que sea un día hoy maravilloso encontrándonos con el Señor, así como lo reza y lo canta también el salmista. Que cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Que demos, Señor, esos testimonios, que proclamemos cada día tu palabra, que lleguemos a esas familias necesitadas con una palabra de amor y de consuelo. Que seas tú, Señor, dándonos esa gracia para compartir la misión que nos provee cada día en nosotros las palabras del Evangelio. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celi, Dios la bendiga, así sea. Que otras hermanitas que no tengo la posibilidad aquí de hermanitos pueden ir abriendo Yo, su... Olguita, Buenos muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Sigue, Ruthcita. Gracias. Dios les bendiciones para todos. Bueno, yo pienso en las lecturas espectaculares como todos los días. La semana pasada mirando el corazón de David y mirando los corazones, reflexionando. Y yo digo que para ser misionero, hoy se habla de la misión, habla de lo que la mies es mucha, los obreros pocos. Y veo que en realidad que la misión de cada uno de nosotros es centrarse, el centro tiene que ser el Señor. El amor tiene que ser el Señor, la fuerza que me mueve tiene que ser el Señor. Aquel que nos llamó, aquel que nos eligió, aquel que nos envía. Y hoy recordando nuestra comunidad misionera, nuestro líder espiritual, como también nosotros que ya hemos ido a la misión, vamos de 2 en 2, nos envía y recuerdo que a veces nos poníamos a hablar con el compañero por el camino antes de llegar a la segunda casa y si Norman nos encontraba enseguida nos decían pues que dejáramos como un poquito la charla y como que yo creo que nos centráramos en el Espíritu Santo de Dios para esperar esa nueva familia que nos espera. Y bueno, ¿a dónde llega esto? Que llego y dice que no lleven sandalias, no lleven alforja, no lleven nada por el camino. Yo creo que es algo que no nos distraiga de aquello que es la misión. Las sandalias sabemos que qué lindos son los pies de aquellos que llevan la buena noticia. Y alforja, pues que estemos ligeritos de equipaje, que lo que nosotros tengamos que llevar es solamente la palabra de Dios, fortalecidos por la gracia del Espíritu Santo, sabiendo que vamos a anunciar la buena noticia, el reino de Dios. Y centrándonos aquí en Cristo Jesús, centrándonos en que Él es a quien llevamos, a quien anunciamos, a quien nos ha llamado, vuelvo y repito, que seamos donde misionamos. Misionamos en todas partes. Yo estoy en otro país y yo decía, Señor, donde tú me pongas, Señor, que yo lleve tu palabra, tuve que salir, de mi país y aquí lo primero que hacer es buscar dónde puedo llevar yo esa palabra también. No importa, el idioma no es un impedimento, es cuando yo tengo la opción y tomo la decisión de que tengo que llevar. O sea, es algo que llevamos, que ya nosotros lo hemos conocido,
vivimos con Él. Y es algo que tenemos que dar a los demás porque nos ha traído todo lo que nosotros hemos recibido. Y esto que nosotros hemos recibido gratis, llevémoslo gratis. Entonces, yo creo que hoy él nos está diciendo, sí, la mies es mucha, los obreros pocos, pero donde estemos nosotros ahí, no importa la ciudad, no importa el país, no importa dónde estemos, que esa sea nuestra realidad. Esa realidad de que eso es nosotros llevar ese evangelio. ¿Cómo? Pues como con el corazón de David, yo siempre voy a quedarme con ese corazón de David, de acuerdo a la voluntad de Dios, eh, no es fácil, pues sí, no es fácil. Vamos a encontrar dificultades, claro que las vamos a encontrar, pero yo recordaba también cuando Norman nos dijo una vez, cuando lleguen los hermanos nuevos, no empiecen a hablarles cosas bonitas, empiecen a decirles lo que en realidad significa llegar a ser un servidor del Señor. Los envío entre lobos. La semana pasada hablábamos de que nos criticaban, de que nos decían, de que nos perseguían, y pues eso es lo que tenemos que esperar. Pero que sea la fortaleza del Espíritu Santo de Dios quien nos lleve a ser valientes, a no dejar a no dejar de persistir, a insistir, a perseverar, que sea el amor de Dios el que nos mueva, ese motor, que sea el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, llevándonos donde sea a llevar esa buena noticia. Amén. Dios les bendiga. Abre tu micrófono, Gilda. Es que no escucho, parece que se le va la señal y no he escuchado, discúlpeme. Bueno, había otro hermanito que quería, gracias, Rosita. ¿Quién era la otra persona que había abierto el micrófono? Nancy tenía la mano levantada. Vale, Nancita, por favor, la escuchamos adelante. Buenos días. Ay, la señal de ella se cayó. Voy a comenzar entonces, mientras a ella sube mi compartir de hoy, como siempre, el Señor maravilloso en esta palabra que nos exhorta siempre, siempre, en esta primera lectura de cómo Pablo le habla a Timoteo con ese amor de padre espiritual, con esa ternura, como muchos de los sacerdotes, como nos habla nuestro papá o nuestra mamá en la fe para cada uno de nosotros que haya sido. En este momento yo pensaba y hacía memoria quiénes han sido mi papá, mi mamá en la fe. Y siempre recuerdo a 3 personas, está aquí Norma, que siempre le he dicho que le respeto y le reconozco como mi papá en la fe, con esa ternura que nos hablan, con ese amor, pero también con esa firmeza. Así le habló Pablo a Timoteo, y así nos habla, esa palabra vaya en nosotros. Y nos recuerda algo bien importante y bien fundamental, es que esa fe que hemos recibido, esa fe que él recibió, no fue una fe nueva ni una fe improvisada. Nosotros no hemos recibido una fe nueva ni una fe improvisada. Es una fe que trae una historia. Viene de una familia, tal vez, de una familia que creyó, tal vez de una comunidad que creyó y que creyó antes que nosotros. Eso le recuerda a Pablo a Timoteo y eso nos recuerda a nosotros hoy el Señor. Nosotros no estamos acá por casualidad. El Señor nos dice que no debemos olvidar de dónde viene y a dónde pertenecemos, que no debemos dejar apagar esa fe que Él ha encendido en nuestros corazones a través de esas oraciones de esa familia a la que pertenecemos, o si no tuvimos una familia creyente de esa comunidad en la cual estamos insertados en este momento cada uno de nosotros. Hay una fe que el Señor, a través de esos instrumentos que Él utiliza para que lleguemos a sus pies, está ahí, encendida. No dejemos enfriar nuestros ánimos. En esta realidad que nosotros vivimos a nivel país, a nivel familias, a nivel personal, cada uno de nosotros sabemos por dónde, por qué situaciones estamos pasando, qué estamos sintiendo.
cada uno sabe en dónde está parado. Sin embargo, el Señor nos dice que a pesar de todos estos conflictos, estas situaciones económicas, estos conflictos familiares, estas heridas que de pronto nos han dejado aquellos en nuestra iglesia, aquellos en los que de pronto nosotros eran nuestro ideal, en el que creíamos. No dejemos enfriar nuestro ánimo porque el Señor nos dice en su palabra que no creemos en el hombre sino en Él. Que no dejemos que la duda entre a nuestros corazones, que no dejemos acallar nuestra fe y que sigamos en ese ánimo de servirla y de compartirla y de misionarla, porque a veces todas estas situaciones hacen que de pronto nos apartemos o de pronto queramos vivirla a nuestra manera y así no es. Es de la mano del Señor, es pegados a su palabra, a su verdad y siempre con el ánimo y entendiendo que es Él el que está llevando nuestro caminar. Hoy se nos hace un llamado a revisar, a reavivar todos esos dones, todos esos carismas que el Señor nos ha regalado por pequeñitos que nosotros creamos que somos. Y recuerde que el Señor escribe, recordemos que el Señor escribe sobre esos renglones torcidos que somos nosotros. Él nos ha regalado muchos dones. Entonces, es recordarlos, reavivarlos, a no avergonzarnos de dar ese testimonio, cueste lo que cueste, a servir, aun cuando eso implique sacrificio. Muy bien lo decía Ruthcita y Norma siempre nos lo recuerda. Servir implica sacrificio. A exhortarnos unos a otros y apoyarnos mutuamente, a escucharnos y entender y a reparar cuando nos equivocamos, que es bien importante. Hoy la pregunta sería, ¿cuál es el don que yo he dejado dormido? Tal vez el don de servicio, de misionar, tal vez el don de la escucha, del consejo, tal vez el don de la palabra, de la predicación, el don de enseñar. ¿Qué don? ¿Qué don el Señor me ha regalado y yo no estoy colocando esos talentos al servicio? ¿Y en qué momento el miedo, el desasosiego, el desánimo ha impedido que yo ponga esos dones al servicio y que sea más fuerte ese miedo, esos temores, que mi fe, esa fe en la cual hemos sido sembrados todos y cada uno? A través del Salmo, y el Señor es maravilloso, el Salmo nos invita a cantar, a proclamar y a contar lo que Dios hace. No dice que le expliquemos todo, que estemos ahí con el bla, 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 sino nos invita a actuar, a cantar, a contar y desde nuestro testimonio, de verdad, hacer que el otro crea en el Señor. En este país como el nuestro y en esta situación que de verdad que decimos que a veces es mejor no ver las noticias, aunque debemos verlas por conocer nuestra realidad, porque tampoco podemos vivir desorientados y sin saber la realidad que vivimos. Pero en este país donde está marcado por tantas luchas, por tantas desigualdades, por tantas heridas que traemos de violencia a nivel político, a nivel social, todo lo que traemos, el testimonio que es sencillito y lo que nosotros podemos hacer, lo que nos dice es eso, nuestra vida, que valga más que estos de tantos discursos que decimos o que dicen nuestros políticos o que hablan tan bonito, pero que en el fondo lo único que crean es división y desasosiego en los pueblos. Entonces hoy lo que nos pide el Señor es que seamos esa familia que persevera a pesar de, que seamos esas personas que no perdemos la esperanza, que confiamos en el Señor, que nos sostenemos en Él, hacer esa comunidad que ora, que sirve, que se mantiene fiel al Señor, que se mantiene obediente y perseverante, porque vendrán y vendrán vicisitudes, pero si nosotros lo tenemos a Él, como siempre lo hemos dicho, todo va a ser más llevadero y las obras cuando son del Señor prevalecen. Hoy es mirar si nosotros estamos cantando lo que Dios hace en nuestras vidas o solo estamos cantando nuestra quejadera, nuestros problemas. A veces nos centramos mucho en contar lo que me pasa, mis ayayayes del corazón, mis ayayayes de la mente, mis ayayayes, digo yo, de mi parte laboral, de todo. Y no me concentro sino en eso, o estoy contando realmente o cantando todo lo bello y maravilloso que hace el Señor.
¿Qué es lo que nosotros estamos anunciando? ¿Que el Señor reina en nosotros o que en nosotros reinan las oscuridades, las tristezas, las angustias, los dolores? Todo aquello, o nos dedicamos también al juzgar, al no entender al otro, al no escucharlo. ¿Qué es lo que estamos hoy haciendo en este momento? Es lo que el Señor nos interpela a través de este salmo. Y en el Santo Evangelio, como ya viendo decían mis hermanitas, se envía, enviados con paz y confianza. Jesús envía, Paulita levantó la mano, ya te doy la palabra. Jesús nos envía, dice que envió a otros 72. Y dice que de dos en dos, porque el Señor no envía la misión a nadie solo. Siempre es comunitaria y creo que ese es el sello que tenemos como comunidad Fuentes de Misericordia. Ese tratar de servir, de ayudarnos, de estar uno con el otro. Cuando el uno cae, el otro levanta, porque ese es el deber ser, a través de esa tercera cuerda que es el Señor. Hoy el Señor dice que nos envía, hoy envía sin esas seguridades humanas, porque dice que no lleven absolutamente nada, sin exceso, sin cargas, porque eso carga y no permite que el servicio sea en Él, abandonados en Él, confiando solo en Él, en que Él nos proveerá, llevando esa paz que solo Él nos sabe dar. En medio de nuestra fragilidad humana, en medio de todo lo que nosotros cargamos, Él es el que nos da esa paz para poder llevar. Y en ese anuncio de ese evangelio, de que es Él el que nos sostiene, de que su reino está ahí cerca y que nos permita poner al servicio esos dones que el Señor nos ha regalado. Hoy nos invita no solamente a afuera, nos invita a nuestras casas. La misión es desde nuestros propios hogares, desde nuestros propios trabajos, nuestros barrios y comunidades, es hacer esa salida, esa iglesia en salida, como lo decía el Papa Francisco. Comenzar desde lo propio para ir saliendo, porque no podemos predicar, no podemos dar si no somos testimonios y lo que hay en nuestros hogares, sí, con dificultades y con todo lo que tenemos, porque tenemos muchas dificultades, no somos santos, no somos perfectos, pero andamos en ese caminar del Señor, es salir, pero salir a ese encuentro, pero también llevando a los nuestros también de la mano. El Señor no nos pide cosas extraordinarias, el Señor nos pide cositas concretas, llevar esa paz donde hay tensión, no avivar las divisiones, no causar incertidumbres, no causar en el otro resentimientos, sino al contrario, escuchar y ver sus sentires. Es cuidar al enfermo, es escuchar al triste, es escuchar, es exhortar, perdón, al que se equivoca. Y si soy yo el que me equivoco, si soy yo la que me equivoco, pues estar dispuestos a escuchar, a entender y así como lo hizo este rey David, reparar, presentarle al Señor esos corazones arrepentidos y reparar, pero de verdad, en esa fidelidad al Señor y en la verdad que nos ilumina Él con su palabra. Hoy entonces el Señor nos recuerda quiénes somos, que somos sus hijos amados, que Él ha encendido la fe en cada uno de nosotros, que Él nos envía, no con miedo, sino con amor, no con ese ruido de quiénes somos, mire quién soy yo, no, sino con esa paz, con esa humildad, con esa tranquilidad que solo nos sabe dar el Señor. No desde la comodidad porque creemos que lo que tenemos nos da para llevar, no. Desde todas aquellas cosas, desde nuestros desafíos que tenemos en nuestras vidas personales, podemos ir siempre con la confianza en Él, de que Él proveerá, de que Él nos sostendrá, de que Él será nuestro apoyo, con esa lealtad y fidelidad que solo en Él podemos tener, que es nuestro alcázar, que es nuestra roca en la cual nos sostenemos. Bueno, amén. Yo los dejo con Paulita, que creo que había levantado la mano y había visto otras personitas levantando mano para luego darle paso a Norma. Listo. Gracias, Olguita. Bueno, yo qué les puedo decir, a mí siempre me ha llamado la atención en el Evangelio que dice los 72, y cada vez que escucho una palabra donde menciona un número, me voy un poco más allá, ¿sí? Creo que hay nominaciones que se van literal a 72 y hay que comprender qué significa, y el 72 significa ir a todas las naciones, ¿sí?
Es un número que igual desde el Génesis se dice que ya hablaba de todas las naciones dadas, ¿sí? Desde el Génesis, imagínense, ya se mencionaban. Y cuando el Señor ya lo vuelve y lo dice, no solo como 12 discípulos, 12, sí, apóstoles que representan las 12 tribus, sino a 72, se refiere a todas esas naciones que menciona desde el principio. Entonces es un llamado a eso, a no limitarnos a solo, ay, como les digo, como dicen otras nominaciones, no, ya son 72, yo sería el 73, no, ya no misiono, ya no hago, yo para qué anuncio, sino entender que es hasta donde yo puedo ir, ¿sí? Y todas las naciones son todos los rincones de la tierra. Entonces, eso es como la primer cosa que siempre me gusta entender, esos números que menciona la palabra. Nunca se queda, que no es limitada y no es hasta ahí lo que a veces como que se cree. El segundo punto, sí, lo que han mencionado de ir en dos, y creo que fue Ruth que dijo, ay, pero Norman, una vez sí que lo encuentra uno, y bueno, mucha cháchara, por favor, o sea, ir haciendo la misión. Les confieso que a mí una vez me mandó solita, entonces yo dije, no sé si es que yo hablo mucho, o si es uno más efectivo de uno en uno. Sí, la palabra pues solamente dice que dos en dos por lo mismo, porque pues en varias partes menciona que el hombre pues no debe estar solo, que está bien que el uno apoya al otro. Y sí, y saben que es lo más importante, que en dos se puede ser testigos, ¿sí? En dos o tres que se reúnen, también pues solamente el Señor está. Entonces sí es muy bueno y es válido. No digo que a nivel de estrategia, cuando hay misión, ir de a uno, les puedo dar testimonio que también rinde más. Y en el camino uno va encontrando ese otro apoyo, ¿sí? Esas otras personas que pueden aportarle muchísimo a uno en las misiones. Listo. Y otra cosa que me llama la atención en la primera lectura es Pablo. Creo que sí hemos podido escudriñar un poco sobre la vida o el testimonio de Pablo. Perdón la expresión, pero el man siempre estaba jodido, siempre estaba prisionero, siempre estaba siendo perseguido, o sea, no, mal, re mal. Pero a mí algo que siempre he admirado en su vida es su alegría, porque aunque dice, o sea, yo jodido, prisionero, vuelto nada, igual, qué alegría hablar del Señor, qué alegría ir a todas las naciones, qué alegría ser testimonio, porque sí, muchos me conocieron como lo peorcito contra los cristianos y ahora dicen, ven, y ahora este man, ¿cómo así que habla de Cristo cuando él era lo peorcito? Entonces, le admiro eso, sí, esa valentía y esa alegría en hacerlo. Entonces, es esa otra invitación como, si vas a misionar, no vayas con ese espíritu ahí medio caído, medio jodido, sino como Pablo, sí, con alegría, con entusiasmo, porque yo lo que siempre digo, eso se nota. Si tú tienes a Cristo, puedes hablar de él, háblalo como un cristiano de verdad, o sea, con todas las de la ley, mostrando. Si tú tienes fe, que se te note. Listo. Y lo último que también han mencionado de las recomendaciones de no lleves sandalias, no lleves la bolsa, no sé qué. Creo que eso nos muestra la libertad, ¿sí? El gusto de hacerlo libremente, el gusto de despojarse, ¿sí? A veces, o no, muchas veces uno dice, ay, pero yo por qué voy a ir a anunciar, o yo por qué voy a servir, o yo por qué voy a apoyar. No, yo tengo esta carga, tengo la casa, tengo la familia, o sea, sí hay cosas importantes también, pero a veces son más las excusas, aún pudiendo hacerlo, son más las excusas que nos colocamos encima de los hombros para no hacerlo. Entonces ahí el Señor dice como, despójate, o sea, suéltalo, ¿sí? Y a la final, pues, si es el llamado y hay que hacerlo, créeme que todo el Señor lo va emparejando. Esos son mis aportes hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga levantada la manito, quiera participar. No veo más Parece, manitas levantadas ahorita. O Norma, sí, señor. parece que se le cayó la señal ahorita. No, acá estoy. Sí, no veo más, es que se me apaga el micrófono. Pero sí, entonces adelante, Norma. Muchísimas gracias, Paulita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente.
La semana pasada conocíamos el corazón de David, conocíamos el corazón de Saúl, conocíamos el corazón de Jonathan. Veíamos la actitud de cada uno, cómo terminó cada uno. Y entre las cosas que compartíamos, yo les decía que es fundamental entender para qué es que el Señor nos ha llamado para mandar, nos ha llamado para reinar, para gobernar, para dirigir, para administrar, para gerenciar. No, no para nada nos ha llamado a eso. Y desafortunadamente hay servidores que se confunden. Se les olvida que una cosa es manejar las cosas del mundo y otra cosa es manejar las cosas de Dios. Se olvida el verdadero propósito. El verdadero propósito. Y el propósito se desvirtúa, se va por otros lados, por otros caminos. Termina siendo más importante la persona, el servidor. Termina siendo más importante lo que vamos a hacer. Termina siendo más importante cómo lo vamos a hacer. Termina siendo más importante las cosas materiales, incluidas el dinero, termina todo eso siendo más importante. Porque, repito, queremos manejar las cosas de Dios como se manejan las cosas del mundo. Y el problema es que las personas están tan imbuidas, tan sumergidas en el mundo todavía, siendo cristianos, siendo creyentes, tan imbuidas en el mundo, que no lo alcanzan a percibir, no alcanzan a percibir la diferencia. Y entonces, tratando de servir al Señor, pues terminan no sirviéndole. Entonces, eso le pasó a Saúl. David trata de mantenerse en el camino, en el propósito como tal. Y Jonathan cumple con su servicio, con su propósito. Esta semana siento que el Señor entonces como que nos está completando lo de la semana pasada, nos está hablando de predicar el evangelio, de anunciar el reino de Dios. Desde ayer domingo la liturgia nos invitaba a eso, a anunciar el reino de Dios. Y entonces, como que nos está diciendo, miren, es que el trabajo es este, la misión es esta y el servicio es este. En aquel tiempo designó Jesús otros 72. Otros 72, otros. ¿Por qué Jesús escogió otros 72? Varias posibilidades. Una, pues había que evangelizar a muchos más. También esa es mucha. Los obreros son pocos. Otra posibilidad. Los que estaban ahí, los 12 que ya había escogido, no estaban funcionando muy bien. Entonces necesitaba a otros que también hicieran el servicio. Otra posibilidad. Estos 12
se estaban volviendo, como yo les decía la semana pasada, una rosca. Se volvieron una rosca. Creían que eran solamente ellos, los exclusivos, los elegidos, los únicos, y se volvieron excluyentes. Y Jesús necesitaba darles una lección de inclusión y no de exclusión. Claro, cuando nosotros predicamos en el retiro de Nueva Vida sobre Jesús, sobre la salvación en Jesucristo, ahí sí esa enseñanza, Jesús es excluyente, porque Él es el único Salvador, no hay otro, no puede haber otro, entonces excluye cualquier otro Salvador. Pero en la proclamación del reino de Dios, en la predicación del reino de Dios, y en el anuncio del reino de Dios, el anuncio es totalmente incluyente. Pero hay personas que, estando en el mundo acostumbradas a manejar las cosas de esa manera, a ser excluyentes, porque pues este mundo de pronto lo exige, pero estoy hablando de este mundo. Entonces entran en las cosas del Señor para ser excluyentes. Y aquí Jesús nombra a otros 72. Como quien dice, no se les olvide, no se nos olvide, no se nos olvide que aquí no estamos para ni crear roscas, ni crear grupos exclusivos, ni crear grupos cerrados. Aquí estamos es para atraer almas, para ganar almas. Y les decía, la mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Oren, intercedan, clamen, pidan. Pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Ya lo explicaron. No lleven bolsa, confíen. Ni alforja, ni sandalias. No saluden a nadie por el camino. Bueno, no entiendo eso. Nosotros somos, y sobre todo los colombianos, saludamos a todo el mundo. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Salúdenla. Si hay gente de paz, sobre ellos vendrá su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Se está refiriendo, pienso yo, al hospedaje. Comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. El obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan. Cubren a los enfermos, ya lo decíamos la semana pasada, que haya en ella. Y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Predicar, decíamos la semana pasada, estar en la presencia de Jesús, predicar, sanar y liberar. Tomemos ahora la primera lectura. Porfa, Celi, si no estoy mal que estás compartiendo. Gracias. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por voluntad de Dios para anunciar la promesa de la vida que hay en Cristo. Para anunciar, tendríamos que resaltar eso. Hemos sido llamados y hemos sido escogidos por Dios para anunciar. Repito, no para gerenciar, no para administrar, no para reinar, no para gobernar, no para mandar, no para adueñarme, no para apropiarme. Somos servidores. ¿Somos qué? Servidores. Y si el Señor nos colocara en algún determinado cargo, es para servir y servir bien, servir de la mejor manera posible. Que no siempre servir de la mejor manera posible es servir según nuestros criterios. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios a quien sirvo, como mis antepasados. Aquí Pablo utiliza esta figura de los antepasados como si fueran los judíos o como si fueran los maestros que él tuvo en su religión judía. Pero yo creo que más que estar hablando de esos antepasados, está hablando de la historia de Israel.
está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, está hablando de David. Está tomando esa historia del pueblo de Israel, mis antepasados. Y creo que lo que Pablo está tomando es el mejor ejemplo. Él no está tomando a Anás y de Caifás. Él no está tomando a los sacerdotes que estaban en la época de Jesús y que lo mandaron a crucificar. No está hablando de esos antepasados. Está hablando de los antepasados del pueblo de Israel y de aquellos que dieron el mejor ejemplo y el mejor testimonio. Conciencia limpia, dice aquí Pablo. Si alguien conociera a Pablo, diría con conciencia limpia. ¿No ve usted que participó de la muerte de Esteban? ¿No era usted que perseguía a cristianos, el que los metía a la cárcel? Entonces, aquí la palabra es dura. Porque aquí Pablo tiene que decir, es que me reconozco perdonado, me reconozco sanado, me reconozco liberado, me reconozco restaurado, me reconozco bendecido, me reconozco lavado por la sangre de Cristo, me reconozco discípulo de Cristo, me reconozco aceptado por Dios. Esa palabra con conciencia limpia significa muchísimo. No quiere decir que Pablo no tuviera errores, no quiere decir que Pablo no fuera de mal genio, no quiere decir que Pablo dijera las cosas a veces demasiado frontalmente y con algo de agresividad. Recuerden por allá en Gálatas capítulo 1, donde le dice a los Gálatas estúpidos, y la gente diría, uy, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tan grosero, tan atrevido? Pablo tenía su carácter, y si eso lo hacía por carta, imagínenselo ustedes de frente. Sin embargo, acá Pablo está diciendo con conciencia limpia y se está refiriendo a que tiene supremamente claro el servicio que ha estado prestando. Y Pablo nunca presta su servicio como dueño o como rey o como el mandamás, sino como el que está sirviendo, como el que sirve. Porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Miren, Norman, ¿cuál es la clave para poder uno servir con conciencia limpia? ¿Cuál es la clave? Además de sentirme perdonado por Dios, es saber algo de lo que yo les he hablado a ustedes muchas veces, que le llamo la recta intención. Debemos de examinar si en lo que estamos haciendo hay recta intención. Si estoy evangelizando, si estoy dando un seminario, si estoy dando un retiro, si estoy haciendo una convivencia, ¿en mi corazón hay recta intención o hay otros intereses involucrados? ¿Está mi ego involucrado? ¿Están mis criterios ahí involucrados? ¿Están mis heridas involucradas? ¿Están mis complejos involucrados? Y eso no quiere decir que no sirvamos, y eso no quiere decir que no hagamos lo que debemos de hacer, o que no prediquemos, o que no haremos por los demás. No, lo que nos está diciendo es, porque siento yo que nos está diciendo, es la recta intención en lo que se hace. Ustedes y yo sabemos que sobre todo en la iglesia cristiana evangélica, nos parece o creemos que muchos de ellos, muchos de aquellos que predican o que son pastores de iglesias cristianas, muchos no lo hacen con recta intención. Van es por el dinero o van por otras cosas, no sabemos. Aún en nuestra iglesia encontramos servidores, líderes, que van es por otras intenciones. Entonces, debemos de pedirle a Papá Dios que nos dé esa conciencia limpia, esa recta intención de saber que lo que estamos haciendo única y exclusivamente lo hacemos por la salvación de las almas. Y eso no necesariamente involucra nuestros defectos personales. Cada uno revise, cada uno examínese. ¿Estamos haciendo las cosas con conciencia limpia? Ah, no, normalmente yo no voy a trabajar, no voy a servir más hasta que yo tenga la conciencia limpia. No, vaya trabajando y vaya limpiando su conciencia. Porque te tengo siempre presente en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas,
Ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, que está diciendo, dando las características de un apóstol, de un servidor, de un servidor. Pongamos la palabra servidor. Fundamentado en el testimonio de sus antepasados, con conciencia limpia, fe sincera, verdadero encuentro personal con Dios. Desafortunadamente, yo logro percibir que hay personas que pueden llevar mucho tiempo en el camino del Señor y sobre todo mucho tiempo en la iglesia y no han tenido un encuentro personal con Dios sincero, real. Lo que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el don. Bueno, aquí mi pantalla está dañada. Si lo puedes subir un poquitico, le agradezco. Ahí. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios. Ya Olguita lo explicó. Que hay en ti por medio de la imposición de las manos. O sea, que es algo que te fue delegado. Algo que te fue delegado y que es algo que tú también tienes que delegar, compartir con otros. Por eso es que las roscas en las comunidades, en la iglesia, no cuadran, no tienen lógica y no tienen sentido. Las roscas. No es que no solo nosotros, no, 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 no. No, 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 eso así no funciona. Ahí no hay conciencia limpia, ahí no hay criterios claros. Gratis lo recibiste, dadlo gratis. A ti Dios te escogió por medio de alguien, y ahora Dios va a escoger a otros por medio tuyo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Todas son características del buen servidor. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. No te avergüences, no te avergüences de tu iglesia, no te avergüences de tu comunidad, no te avergüences de tus líderes, no te avergüences de tu propia historia, no te avergüences de tu proceso, de tu camino, no te avergüences de lo que Dios te ha dado. Y dice, prisionero, antes bien, toma parte en los padecimientos por el evangelio según la fuerza de Dios. Claro, es que renunciar a uno mismo y renunciar a su manera de hacer las cosas, pues no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Para qué hemos sido escogidos entonces? Para cantar las maravillas del Señor a todas las naciones. Para proclamar las maravillas del Señor. Para ir a misionar, para ir a evangelizar, para anunciar el reino de Dios. Solamente que creo que el Señor nos está pidiendo que lo hagamos con algunas características específicas, propias, que nos la daba tanto en el Evangelio como en la primera lectura. Que Dios les bendiga a mis hermanitos. Muchísimas gracias. Olguita, ¿está por ahí todavía? No, señor. Vamos a cerrar entonces con oración. Listo. Amadísimo Señor, gracias porque en la palabra de hoy nos has seguido mostrando, enseñando y formándonos como servidores. Nos has abierto más nuestra mente, nuestro corazón a comprender cuáles son esas características, esas, eh, todas esas herramientas que nos brindas para poder ir y evangelizar, anunciar tu palabra, tu evangelio, Señor. Señor, sigue formándonos y puliéndonos, Señor. Yo sé que las pulidas duelen, pero puliéndonos como un buen diamante, podemos seguir sirviendo con una conciencia limpia, con rectitud, con buena intención. Que nuestro servicio no se vuelva falso, no se vuelva superficial, Señor. Lo pongo en tus manos. Que nuestro servicio, basado en nuestros talentos, habilidades y dones, sean realmente administrados por ti. Que nuestra humanidad imperfecta no dañen toda la obra que tú tienes para nosotros y para los demás. Que a través de esto sigamos sanando y reparando también nuestra vida. Que sigamos siendo testimonios y testigos, pero por ti, que seas tú el que se vea, no nosotros. Que seas tú
mostrando tu rostro amoroso, misericordioso, a través de lo poco que damos, pero que con el corazón lo hacemos completamente grande, Señor, por ti, por tu amor, por lo que has obrado también en nosotros, porque nos sentimos y nos reconocemos perdonados y salvos. Gracias, amadísimo Señor, por esta mañana, porque iniciamos una semana entendiendo que la misión no es algo que sea difícil de hacer, sino que la misión siempre está ahí al lado de nosotros, que cualquier persona, cualquier situación nos permita seguir anunciándote, amadísimo Jesús. Bendícenos en esta mañana. Te regalamos a ti, mamita María, una rosita que llegue a ti por ser también esa estrella, esa guía, esa, ese ser maravilloso que siempre nos está mostrando que eres una gran evangelizadora, que eres tú quien recibió y aceptó esta misión sin preguntar, simplemente en confianza, confiada en el mismo Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Por último, pues nada, recordarles que estamos ubicados, o nos reunimos de manera presencial durante todas las semanas, en diferentes grupos de oración en Bogotá, en Subia, en Fusa, y de esa manera pues también podamos encontrarnos. Y pues recordarles que tenemos este espacio todas las mañanas a las 8 en punto, compartiendo el Evangelio del día. ¿Listo? Me encanta verlos, saludarlos y esperamos que tengan un feliz inicio de semana. Nos despedimos. Chao, chao.